Somos una generación bienaventurada. Nos ha tocado vivir los tiempos finales. Es muy probable que usted y yo no veamos muerte física, sino que seamos arrebatados. 4 dijeron aleluya. La palabra dice: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. La iglesia no debe de estar asustada, debe de estar emocionada. Lo irónico es que vemos una iglesia que en lugar de estar emocionada está asustada, y otra cosa peor, indiferente. Parece que no estamos viviendo de acorde a la realidad profética que vivimos. Esta mañana, hablando con Billy, decía, José Mario estaba viendo que para el otro año no podremos transmitir a través de las redes sociales nada que tenga que ver con religión. Nada. Comienzan a bloquearnos, comienzan a limitarnos. Mientras la doctrina del infierno crece y tiene la libertad por las autoridades, quieren cohibir el evangelio. Señores, esto se llama tiempo de persecución. La maldad comienza a correr de una manera extraordinaria, pero la iglesia está indiferente. En el mayor tiempo de avivamiento en la historia, no teníamos redes sociales, no había radio, televisión, ni siquiera micrófono. Pero en un solo mensaje el apóstol Pedro y Dios a través de él hicieron que se convirtieran 3,000 personas. Por el éxito del primer culto lo invitaron al segundo y se convirtieron 5,000 personas. Y la Biblia dice: cada día se añadían los que habían de ser salvos. Pero ¿qué había en ellos que no hay en nosotros hoy? Una pasión por la presencia de Dios, una pasión por entregarnos y rendirnos a Él. Hermanos, allá no tenían luz, pero tenían que pagar comida. Allá no tenían luz, pero tenían que pagar de repente renta. O sea, el hombre siempre ha tenido compromisos económicos, pero a esa iglesia, Pastor Rocha, no lo detuvo los compromisos económicos, porque tenían una pasión mayor. Tenían la pasión por Dios. Estaban dispuestos a dar sus vidas. Estaban dispuestos a morir por causa de Jesús. Y era tanta la convicción de esta gente, hermanos, que muchos ni siquiera predicaban. Pero al verlos como ellos cantaban coritos cuando eran devorados por los leones en la arena del circo romano, muchos de los que están en la arena del circo romano dijeron: yo necesito aceptar a ese Jesús que esos predican, que ni a los leones le tienen miedo, que mueren con una sonrisa en sus labios, que mueren con una esperanza bienaventurada, porque saben que su fe no está limitada a esta tierra. Hoy dejamos de predicar por la renta. Hoy tu mayor preocupación son los compromisos del mes. Y cuando tienes para pagar todo eso, no tienes otra preocupación. Mientras cada minuto 450 personas mueren, 150,000 al día. De ese porcentaje de gente, 2, 3, 5, 10, 20, no sé cuántos van al cielo. Pero la gran mayoría va al infierno. Ahí está ese primo tuyo, ahí está ese amigo tuyo, que le hablaste de deporte, que le hablaste de todas las cosas, menos de Jesús. Usted sabe lo que está sintiendo contra usted esa persona que sabía que usted era cristiano y que nunca le habló de Jesús y que murió. Anda en las redes algo que es viejito, pastor, dice carta desde el infierno. Y en esa carta habla de aquel tipo que murió y diciendo: ¿y por qué no me hablaste? ¿Sabe usted que cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted es inocente de la sangre de la muerte espiritual de esa persona? Nuestro primer compromiso es nuestra casa. Nuestro segundo compromiso es nuestro círculo más inmediato. Nuestro tercer compromiso es más afuera, y el resto del mundo es nuestro compromiso. Pero la iglesia tiene el deber de ser predicadores de la palabra. No estoy comenzando a predicar todavía. ¿Me dan permiso de darles un consejo? Bajo el manto apostólico que por la gracia de Dios me da. ¿Lo puedo decir?
Si ustedes quieren que la gloria de Dios se mueva siempre, no le pongan límite de hora. La agenda, la más importante, es la agenda de Dios y no la del hombre. Aprendí hace muchos años. Yo para todo tengo una agenda, pero nunca la ato a lo que yo quiero hacer, sino que me muevo por lo que Dios está haciendo en el momento. Si aquí la gloria de Dios va a seguir manifestándose, no me le va a poner hora. Les pongo una comparación pesada. No la voy a poner esa. ¿Quién es usted para darle el tiempo a Dios? Al dueño del tiempo. Si Él dice 1 minuto más y you dead no come back, y si quiere darte los años de Matusalén, Él te los va a dar. Pero Él es el Señor. La palabra dice: el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las iglesias de hace 30, 40? Que aunque nos enseñaron algunas cosas malas, pastor, pero hay que tomar algo que sí tenían. No tenían tantos libros, ni teología, ni internet, pero era gente del Espíritu, hermano. Estuve hace como unos 30 años en Limoncito. El culto comenzó a las 7 de la noche y terminó a las 9 de la noche. Y pasa una hermana sencilla diciendo: hermano, el canto de adoración, el canto para despedida. Hermano, y esa mujer comenzó a adorar y cayó una gloria de Dios. 2 horas más de culto. Terminó a las 11 de la noche. Y yo preocupado: pastor, ¿y cómo hace esta gente? No, ellos caminan, dice. Algunos vienen de 2 horas y media de camino, dice. Hermano, esta gente va a las 1:30. Eso no es todo, dicen. Mañana a las 4 de la mañana van a trabajar. ¿Y sabe cómo iba esa gente? Feliz, hermano, gozosa por lo que Dios estaba haciendo. No se me vaya a dormir, por favor. Iglesia, Dios está a punto de hacer cosas poderosas con su iglesia. Dios está activando a sus hijos y a sus guerreros en este último tiempo. Y hay una demanda que Dios está poniendo. El pastor mencionó 3: santidad, integridad, testimonio. Dice amén. Pero hay una 4: intimidad. ¿Dije qué? ¿Qué dije? Busque la presencia de Dios. Hermanas, las mujeres son buenas para orar. Los hombres totalmente indiferentes. Muchos de ustedes tienen mujeres que ustedes se levantan y ella está de rodillas. Y ustedes, le apurate, vieja, calentame, haceme el desayuno que ya me voy. ¿Sabe que debería ser usted el que se pare primero y estar de rodillas? Que ame la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Que haga, hermano, hacer la gloria de Dios caer. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo mi mujer y mis hijos y por último yo. Él dijo: yo y mi casa. Él se levantó como el sacerdote que tenía que ser. Dije profético. Número 2. El Señor va a activar, está activando los 5 ministerios dentro de la iglesia. Y si algo va a ocurrir dentro de la iglesia cristiana garífuna y en general, pero particularmente en nosotros, porque todavía no se han activado los 5 ministerios. El ministerio no está completo si no hay un profeta. El ministerio no está completo si no hay apóstol. El ministerio no está completo si hay pastores, maestros y evangelistas. Todo el mundo reconoce la labor pastoral. Todo el mundo reconoce aún la labor del maestro y del evangelista. Pero ¿dónde está el profeta?
Me decía el Espíritu Santo, aquí hay profetas que no lo saben. Yo les he hablado y les da pena decir lo que yo les digo. Mire, yo prefiero equivocarme en soltar una palabra que Dios me dijo, si es que me equivoco, y no quedarme con la palabra. Hermano, Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero para eso tienes que identificar cuál es tu asignación, cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio. Y eso Dios te lo va a revelar. Aquí no se trata de decir, no, pues yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta. No, el Espíritu Santo reparte los dones y los ministerios como Él quiere. Aquí se trata de que usted diga, heme aquí, Señor. ¿Verdad que vos ni siquiera te imaginabas que Dios te está llamando al ministerio? ¿O sí? ¿O sí? Y por favor, no quiero que me malinterpreten. A veces uno viene y dice, Dios está llamando al ministerio, y cree que va a ser mañana, pasado, y ya pasado no se revela, no se somete a su pastor. Ojo, voy a explicar eso en el mensaje. Ya. Yes. Y hay hermanos que quizás son pastoreados por sus pastores. Y da tristeza a veces que cuando uno ora por sanidad, y a veces ni eso cree. Por eso, Pastor Leonel, gracias a Dios por su gracia para con nosotros, que nos ha permitido, nos ha revelado esta verdad presente. Y lo que viene en los próximos años será poderoso. Escúcheme lo que el Señor me dijo esta mañana. Y yo se lo compartí así a grosso modo al pastor. El Señor me dijo, aquí hay dos generaciones. Está la generación presente saliente y la generación presente entrante. Hermano, el domingo cumplo 52 años. 34 de estar sirviendo al Señor. Pero hay cosas que Dios va a hacer a través de mí. Pero yo ya no tengo la edad ni la fuerza. Por eso estamos preparando una nueva generación. ¿Aló? Si yo me meto al rollo que no, yo no le voy a pasar lo que tengo a nadie, no, la obra no se muere conmigo. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, jóvenes, cuando a nosotros nos pasaron el bastón de relevo, nos lo dieron a la zumba y marumba. No nos prepararon para las circunstancias que se pueden presentar en el ministerio. No nos enseñaron sobre paternidad. No nos enseñaron la revelación de la paternidad. Nos enseñaron que ser pastores como llanero solitario, el diablo y todos sus demonios atacándote, la gente volteándote a ver todos viendo que tus movimientos estén fríamente calculados. Y muchos pastores, hermanos, murieron antes de tiempo. Número 2, cayeron en desgracia moral. Número 3, sus hijos no quieren saber nada del evangelio porque se dedicaron tanto a las cosas sin sabiduría, sin entendimiento. Yo bendigo a Dios porque soy de la generación que conoció un padre espiritual quien está orando por mí en esta hora. Él en Honduras y yo aquí. No me muevo a ningún lugar sin decirle, mire pastor, voy a estar en tal lado. Y eso no me muestra debilidad. ¿Saben algo? También tengo hijos espirituales, pastores que me llaman, pastor, apóstol, estoy en tal lado, deme cobertura para ir a tal lado. No, cobertura no significa control, cobertura significa responsabilidad. Y si hay algo que el infierno teme, es a un hombre que vive bajo cobertura, porque hay un derecho. Los que no creen en el ministerio apostólico, los que no creen en el ministerio profético, tampoco creen en esto.
y viven como machos sin rienda, dando, yo no me someto a nadie, yo me someto a Dios. Disculpe, hermano, no se les ha revelado, pero cuando esta verdad se te revele, te vas a dar cuenta que difícilmente Satanás te atrapará. Porque mi padre espiritual no me mira como el pastor Mario, como el apóstol Mario. Mi padre espiritual me mira como Mario Martínez. Mi padre espiritual puede venir y decirle a mi esposa: ¿cómo se está portando Mario? Mi padre espiritual puede venir y decir: enséñame tu teléfono, Mario, quiero ver qué estás viendo. Dame la clave de tu Facebook, dame la clave de todas tus redes sociales. Mis hijos espirituales pueden: apóstol Marquitos, mire que el apóstol Mario se está. Y como han hablado tanto de orines hoy, el apóstol Mario está orinando fuera de la nica. Venga y ponga orden. Eso es tener un padre. Como tengo un padre, si estoy enfrentando tentación, porque si parece título de novela, los pastores también somos tentados, y más de lo que usted se imagina. Si el pastor derriba a un miembro, eso no es mucho daño para el reino. Derriba un pastor y es terrible daño para el reino. Pero yo puedo ir donde mi apóstol y decirle: apóstol, estoy pasando por una situación terrible. Y él no va a decir: qué barbaridad, de pastor, de un hombre de Dios. Él me dice, él me ve como hijo, yo lo veo como padre, me ve como hombre, yo lo veo como mi autoridad. Y puedo decirle: esto y esto me está pasando. Si hay una mujer que no es mi esposa, que me empieza a atraer, yo puedo ir a él y decirle. Y él no va a usar esa información para venir a la iglesia y decirle: hermanos, el hermano Mario está en disciplina, porque él me va a decir: ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué puesto tiene en la iglesia? Aléjate de ella. No la quiero ver cerca de ella. Quiero que borres su contacto. No quiero que te acerques a ella de ninguna manera. Y saben el poder de... ¿Saben cuál es? Porque muchos caen en pecado porque no hablan. Están siendo tentados y en lugar de buscar ayuda de alguien, comienzan a... Ahora, pero busquen ayuda de la persona correcta. Pastor, pero es que yo pienso que solo yo soy tentado. No, papá. Todos somos tentados, y le tengo noticias: seremos tentados hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. La tentación no es pecado. Pecado es caer en ella. La tentación es el vehículo. Si eres tentado, hermano, la palabra te muestra que eres un humano, que eres carne común y corriente como todos los demás. Solo que ahora la diferencia es que tú no obedeces a tu concupiscencia. Tú le dices no a la carne porque mides las consecuencias. Aunque una parte de ti quiera, tienes en ti el Espíritu Santo, quien ahora te gobierna y te controla. ¿Está lista la iglesia para que entremos al mensaje? Diga: plantados junto a corrientes de agua. La palabra plantado significa plantar, o sea, colocar una semilla o porta injerto en la tierra con fines agrícolas. Hay dos tipos de siembro, dos tipos de personas que pueden ser plantadas. Una es una semilla que se planta en un terreno específico, pero dos es un injerto. Y déjenme hablarle un poquito del injerto. Un injerto es cuando se toma una planta para conectarla con otro y pueda crecer dentro de otra planta, ¿cierto? Nosotros somos el injerto espiritual porque fuimos injertados a Israel. En la iglesia también tenemos que entender que hay hijos espirituales que son injertos a nosotros. No aceptaron a Jesús con nosotros, no crecieron en nuestro ministerio, pero Dios nos los asignó. Y sucede que aunque hayas estado en una iglesia 20 años, jamás conociste paternidad, pero cuando llegaste al lugar de tu asignación, la paternidad te fue revelada. Sabes que llegaste al lugar donde perteneces. Sabes que encontraste al hombre de Dios que va a ejercer una influencia sobre ti. Sabes que encontraste a alguien que te va a dimensionar, que te va a corregir, que te va a llevar al cumplimiento de tu destino profético. Ay, esto es para entendidos, hermano, esto es para entendidos. Aló, ¿están aquí? Dicen amén. Pero ¿cuál es la situación, hermano? Que cuando usted es plantado en un lugar, debe de entender lo que significa la palabra ser plantado. Y ser plantado significa firmemente arraigado. ¿Cómo dije? No dígalo así tipo ejército. ¿Cómo dije?
¿Qué significa ser firmemente arraigados? Significa que llegas a un lugar, permaneces a ese lugar y que nada te mueve de ese lugar. Hay hermanos que nunca han alcanzado su destino profético porque nunca se arraigaron a ningún lugar. No se arraigaron ni a iglesia, no se arraigaron ni en la familia. Han tenido 20 mujeres y la que ahora tienen no están seguros todavía. No se arraigan en un trabajo, 20 años de experiencia, 20 empresas diferentes. La única manera que tú puedes crecer en un lugar es arraigándote en ese lugar. Y en todo lugar en que tú decidas arraigarte vas a tener problemas. Hermano, te diste cuenta que tuviste una mujer anterior, la dejaste porque no aguantabas y ahora la que tienes te está saliendo peor. ¡Hola! Si hubieras permanecido arraigado con la primera, le pides a Dios sabiduría, amor y le fortalece esa relación, entonces quizás estarías en una mejor condición. Pero te tengo noticias, no podemos hacer nada con el pasado, pero con el presente sí. ¿Qué quiero decir? Arraígate. Y voy a hablar de la parte ministerial. Cuando uno encuentra paternidad, se arraiga a ese lugar. Un padre no dice siempre las palabras que los hijos quieren escuchar. Voy a repetir eso porque, y si hay alguien dormido al lado suyo, dígale, despierta, dígale. ¿Han visto los aruñones que le da? ¿Han visto los aruñones que le da un Ramón a Kiko? De esos de él, dígale, despierta, dígale. Sé que la hora es pesada, pero el espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Está aquí, iglesia? Ahora escuche. ¿Qué estaba diciendo? Hay gente que no se arraiga en un lugar, hermano. Dice, Dios está en todos lados, dice. Donde sea está Dios. Sí, eso es verdad, pero usted no puede estar donde sea. Así como usted no eligió a su nana, tampoco eligió a su tata, no eligió la nación en que vivió y Dios lo estableció ahí. Hay un lugar que Dios estableció para que usted se sembrara ahí. Ay, pero es que ese pastor me regaña mucho. Por eso te falta carácter, porque no has hallado nadie que te ponga en tu lugar. ¿Quieres que te digan lo que quieres escuchar? Impuntual, sinvergüenza, se roba los diezmos, le grita a la mujer y quiere que le diga, hermano, santo, bendito sea el Señor, hermano. Arraigado, permaneces en un lugar donde vas a ver crecimiento. Aló. Volvamos a arraigado, firme en un solo lugar. Eres plantado cuando eres semilla. ¿Qué significa eres semilla? El pastor lo decía, ve el potencial. Si usted tiene una semilla de naranja, la mayoría está viendo la semilla y dice, una semillita. No, quien tiene visión dice, wow, ahí hay un árbol de naranja. Y hay una cosecha extraordinaria en naranjas. Los pastores podemos ver el potencial en la gente. Uno de los pastores, hijo espiritual, que hoy está en Zonaguera, Colón, mano borracho más que el guaro. Había ido a la iglesia 25,000 veces. La última vez viene llorando y me dice, pastor, ayúdeme. Yo le dije, mire, si usted quiere que yo le ayude, demuéstreme que usted de veras quiere ayuda. Aquí donde está ya lo he visto antes, así que no me impresiona con usted, pero quiero que usted me demuestre que de verdad quiere ayuda. Le dije, deje de trabajar, véngase para mi casa y le voy a asignar algunas funciones que usted tiene que hacer. Pastor, sí, me dijo, yo quiero. El hombre se quedó en mi casa. No sé si usted lo conoce, el pastor Pedro. El hombre sufría, hermano.
A los 6 meses de estar ahí, se dio una descarriadita. Y que vuelve a beber. Y vuelve a venir. Y yo le dije, es la última. Y el hombre se afirmó. Dios lo ha hecho crecer de una manera ese hombre. Porque cuando ves el potencial, ves lo que nadie ve en ti. Mientras él se miraba como un borracho, le dije, mientras usted se mire como el diablo quiere que usted se vea, usted nunca va a desarrollar el potencial que Dios tiene en usted. Te ves como alcohólico, te ves como ignorante, pero Dios ve algo diferente en ti. Cuando encuentras paternidad, eso es lo que el Padre desarrolla en ti. Dices, wow, este hombre ve lo que hay en mí. ¿Sabes por qué yo soy pastor hoy? Porque cuando en 1995, el pastor Galileo lo sabe, a mí me declararon inoperante ministerialmente hablando. Pero hubo un hombre, el apóstol Marco Aurelio Martínez, a quien honro y bendigo porque es mi padre espiritual. Cuando todos me dieron la espalda, él permaneció ahí. Cuando yo solamente quería morirme, siempre me andaba en su carro. Aquí quédese, Mario, aquí quédese, Mario. Y oraba por mí y me restauraba y decía, Dios lo va a volver a levantar. Dios me dio testimonio que lo volverá a levantar. Cuando encuentras paternidad, tienes un pastor que está contigo en las buenas y en las malas. Donde no encuentras paternidad, eres solo útil cuando estás bien. Te descarriaste y se olvidaron de ti. Donde encuentras paternidad, tienes un padre que va a ir por ti, te va a buscar, te va a llamar. Si tiene que meterse a la cantina, se va a ir a meter. Si tiene que meterse a la casa de esa otra mujer y sacarte del pelo, te va a ir a sacar, porque sabe que hay propósito en ti. Pero para eso necesita estar arraigado. ¿Sabe usted que uno es pastor de una iglesia, pero no es pastor de todos los miembros? Uno es pastor de todos los miembros, pero no es padre de todos los miembros, porque no todos reconocen tu paternidad. Y usted solo puede ver como hijos a los que reconocen su paternidad. Los que reconocen tu paternidad, hermano, ¿qué pasa con los hijos? Usted los regaña fuerte, se enojan con usted, pero jamás se van de la casa. Usted regaña a un extraño, ¿y este quién es? Yo me voy de aquí. Y se van. ¿Dónde se fueron? A otra iglesia. Y van hablando pestes de la otra iglesia. Es que ahí no hay amor. El pastor hizo cosas que yo no estaba de acuerdo. ¿Acaso es política la cosa? Es que no me gusta cómo predica el pastor. No se trata de cómo predique, se trata de que eres un insurrecto, que no te gusta el orden, que no te gusta la disciplina, y por eso eres salvo, vas para el cielo por la gracia, pero el propósito y cumplimiento profético jamás verás hasta que encuentres paternidad. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Estaba, cuando llegué a La Ceiba, me enviaron a La Ceiba, restaurado ya. Comenzamos a crecer en el ministerio, pero este hombre no mandaba los reportes a tiempo. Y cuando mi pastor me pedía los reportes, decía, pastor, estamos creciendo, 40 almas este mes, pastor, esto y lo otro. Y me dice un día, mire, hijo, me dice, usted puede resucitar muertos, me dice. Usted puede ganarse toda La Ceiba para Cristo, pero si no me trae el reporte al tiempo aquí, usted no está en orden. Hay unos que, es que yo predico lindo, a mí que no me diga nada el pastor, porque yo predico lindo, porque yo tengo una unción. Pero te dicen que laves los baños. ¿Qué? ¿Yo lavar baños? Sí, anda a lavar los baños. ¿Qué? Yo. Si no estás listo para lavar el baño, no eres digno de tomar un micrófono. Algunos no aplauden porque están como que si ese aplauso es para Dios, déselo. Y si no es para Dios, ni se atreva a aplaudir. Encuentra
encuentras paternidad, el Padre espiritual no se impresiona con tus dones. Porque tu Padre espiritual te enseñará que los dones es Dios operando a través de ti. Y en cuanto a usar a alguien, si Dios usó a la burra de Balaam, ¿por qué no te va a usar a ti? No impresiona. Mire, hermano, a la gente sin conocimiento le impresiona lo que alguien hace en el púlpito. ¡Wow! ¡Qué ministerio de ese hombre! ¡Wow! Ese hombre Dios lo usa. Es Dios a través del hombre. Pero los padres formamos carácter, Jaime. Porque los padres estamos interesados, número uno, en terminar la carrera, en que nuestros hijos terminen la carrera. El trabajo del pastor es prepararte para el cielo, hermano. Pero no solamente prepararte para el cielo, como decía el pastor Rocha en las preguntas, es prepararte para que seas un buen esposo, para que seas un buen hijo, para que seas un empresario responsable, para que seas un empleado responsable, para que tengas testimonio, para que seas ejemplo en la comunidad, para que cuando la gente vea tu vida, vea que tú eres un hombre disciplinado, formado, ordenado, porque encontraste padre. Pero cuando eres sabio en tu propia opinión, crees que tú tienes siempre la razón, que te la sabes todas. Entonces no eres enseñable, aunque prediques bien, aunque cantes bien, aunque... Pastores, nunca inviten a un hombre a predicar porque les gusta cómo predica. Pregunten cómo es la vida de ese hombre. Pregunten cómo es el matrimonio de ese hombre. Pregunten bajo qué cobertura está ese hombre. Pregunten quién es el pastor de ese hombre o esa mujer. Yo tengo una regla, pastores. Todo predicador de la iglesia que es invitado a predicar, la carta de invitación no le tiene que llegar a él, me tiene que llegar a mí. Y yo decido si va o no va. Yo sé que los carnales están pensando, mucho control. Régimen. Ustedes saben que mientras los discípulos se miraban como discípulos, Jesús los estaba viendo como apóstoles. ¿No me entendió? ¿No me entendió? Repito, mientras los discípulos se miraban como discípulos, Jesús los estaba viendo como apóstoles. El Pedro, hermano, andaba a la espada ahí. El tipo andaba predicando, echando fuera demonios y con la espada. Le aseguro que algún pastor sin visión le diría: si usted no me deja esa espada ahí, usted no sale. Pero como el Padre miró al apóstol, como el Padre ve el potencial, entonces le dijo: Simón, te voy a cambiar el nombre a Pedro. Todavía tenía la espada. Por eso cuando Dios llama a alguien, algunos miembros dicen: ¿qué es ese? Yo no estoy de acuerdo. Fulano sería mejor. Aquel otro califica. Es que no es usted el que elige, es Dios. Y no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando Dios elige a alguien, hermano, usted simplemente diga gloria a Dios y pórtese mejor para que la próxima vez lo elija usted. Ay, es que yo merecía ser pastor. Les cuento otra. Sigo. ¿Cuántos minutos faltan? No, yo enseñé el principio, pero es otro principio someterme a la autoridad. O sea, si ustedes me dicen paro, yo paro. ¿Están entendiendo? Enseñé el principio, les dije, me dan permiso bajo la cobertura apostólica que tengo para enseñarles un principio. Pero yo no estoy aquí para decir, voy a hacer lo que yo quiera. Dios me guarde. Dios me guarde. Se corta toda la unción si comienzo a actuar así. ¿Está entendiendo? ¿Qué estaba diciendo? La otra. Sí. Ahí va. Antes de venirme aquí a Estados Unidos, yo tenía dos
hijos espirituales a quien le iba a entregar la iglesia, lo hablé con el pastor. Yo le dije, mire, fulano y menengano, veo en ellos el potencial, veo en ellos esto, y algunos consejos muy sabios que me dio el pastor Omar. Comenzamos a hacer cosas, porque usted algo va a entender entre los apóstoles es que no nos vemos superiores ninguno del otro, sino que siempre él me pide consejo, yo le pido consejo, porque esto no es una competencia, esto es complementario. Somos cuerpos, somos unciones diferentes que Dios necesita para extender el reino. Así que yo estaba en ese dilema, Señor, ¿será Pedro? Señor, ¿será fulano? ¿Será menengano? Y estando aquí en la ciudad de Dallas, en la casa del hermano Freddy, una madrugada Dios me dijo, ni fulano ni menengano, es sutana, me dijo. Y digo, Señor, ¿qué? La sutana, Señor. Disculpe que ya esto de repente mi hija lo está viendo, pero ni hablar español puede bien, Señor. Digo. Y el Señor me dijo, principio que siempre me enseñó: la característica más principal de un hijo espiritual es la obediencia. Y me dijo el Señor, desde que estás orando en la madrugada, ¿quién es la única persona que nunca te pone una excusa y ha estado en cada reunión de madrugada? Pues la fulana, Señor. Me dijo, por eso ella es. En cuanto llegué a Honduras, le dije, usted va a ser la pastora de Oasis. Más de alguno paró la cara. Otro dijo, pero es que debería ser fulano, pero es que debe ser menengano. Pero es que una mujer no. Yo le dije, a usted no le importa lo que diga la gente. Aquí se hace lo que Dios dice que haga, y punto. Está haciendo un buen trabajo. Una mujer sujeta, una mujer que se comunica conmigo a cada momento. Si yo le llamo ahorita, ponga internet o ponga las cámaras que voy a predicar el miércoles, ella no me dice, ya tengo otra gente. No, sí, pastor. ¿Están entendiendo los líderes? Dios está levantando una nueva generación de líderes. Pero la característica principal de esta generación, esa entrante, o esta generación de relevo entrante, es que necesitan ser hombres y mujeres obedientes para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Porque si yo hubiese entendido y hubiese tenido paternidad al principio, no cometo los errores que una vez cometí. Y Dios los quiere librar, pero para eso se necesita hijos que sean obedientes, hijos que conozcan el poder de la honra. Paro, sigo, como dice él. Es que se me están durmiendo, hermano. Convénzame que quiere que siga. ¿Quiere que siga? No. Ustedes se pueden ir porque ellos dijeron amén. ¿Paramos o seguimos? Escuche esto. Ya se me fue. Diga amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Hermano, es que no importa las circunstancias que estés pasando, cuando tú eres obediente, Dios siempre te va a dimensionar. Hay un principio que yo siempre le enseño a mis hijos biológicos y espirituales. Les enseño esto. ¿Saben ustedes que detrás de cada acto de obediencia hay una posible promoción? Escriba esas. Agarre eso. Ante cada acto de obediencia hay una posible promoción. Se lo explico. Imagínense si David hubiese sido un hijo de hoy, e Isaí un padre de la actualidad, y le dice, mira hijo, llévate estos quesos, llévate estos panes, agárrate el carro y andate allá a donde tus hermanos y le llevas estas cosas. Y al rey me le llevas esto. ¿Qué diría un joven de hoy promedio? ¿Qué? Yo, hombre, no, yo no voy. Aló.
¡Aló! ¿Hay jóvenes aquí? Que me digan amén los jóvenes, pues. Que me digan amén los jóvenes, pues. Dirían, no, yo no estoy yendo. Pero David dijo, sí, papá, yo voy. El hombre fue, llevó todo lo que tenía que hacer. Y cuando llega, mira, aquel tipo altote iba bufándole, como decimos el buen hondureño, a todo el pueblo, a todo el ejército de Israel. Diga conmigo, ahí estaba la promoción. Diga, no voy a seguir con la historia. Ustedes conocen la historia. Le dice el papá a Saúl, más antes, le dice el papá a Saúl, anda a buscarte estas burras. Usted sabe lo que es ir a buscar un animal, hermano, que usted no sabe dónde está. No tenían GPS en ese entonces, hermano. ¿Están o no están aquí? Y fue a buscarlas y se encontró con el profeta. Todo acto de obediencia es el preámbulo a una oportunidad de promoción. ¿Están aquí? Y puedo seguir. Qué obediencia de Isaac, pastor. A mí me sorprende la obediencia de Isaac. El tipo va con el papá. No era un niño de 5 años, un joven de 17 años. Usted sabe lo que es que yo le diga, José Mario ya tiene 23, porque le digo, mira, camina, vamos a ir a hacer un sacrificio. Y de paso le digo, agarrate los 3 palos. Solo 3 porque hay siervos que traen los demás. No, el momento es que dice, papá, aquí está la leña, aquí está lo demás, pero ¿y el cordero? Y es lo que me dice, Jehová se proveerá, hijo. ¿Aló? ¿Me doy a explicar? No, pero a mí lo que me impresiona de ese hombre, de ese joven, es que todavía el papá, el hijo le dice, acostate, mi hijo. Ustedes saben que el sacrificio al cordero se le tapaban los ojos. Por eso es que la gente no entiende por qué, y dice, ¿y por qué no hizo nada? No, porque el hijo nunca vio el cuchillo alzado. Isaac jamás vio el cuchillo alzado. Así que lo tapa y le dice, y cuando iba, ¡sácate! Le dice el ángel, ¡ay! ¡Cálmate! Me convenciste, papá, le dijo. Me convenciste. Te voy a promover. Antes eras solamente alguien que amaba, que tenía promesa, pero ahora eres mi amigo. Nuestra relación pasa a otro nivel porque la obediencia. ¿Saben quién representa una bendición para uno de pastor? Un hijo obediente. Un hijo a quien se le puede delegar y uno puede ir a dormir tranquilo. Qué lindo es llegar a la iglesia, hermano, y que usted sabe que todo se hizo bien. Cuando el pastor se preocupa solo por el mensaje y por la palabra. Pero hay pastores que tienen 20 años y 50 miembros y todavía tienen que ir a barrer la iglesia, a abrir la iglesia, todo ese problema. Y le dice a fulano, no, yo no voy. Pero a la hora de predicar, yo pastor, yo. Usted no predica nada. Porque el ministerio más importante no es el del micrófono, es el de la escoba. Si no te gusta el ministerio de la escoba, no estás apto para el ministerio. Wow. ¿Me dejo llevar o paro? Es que Dios me está dando algunas cosas ahorita. ¿Saben ustedes que los apóstoles tuvieron que aprender un acto de fe extraordinario? Para mí, hermano, cuando Jesús le dice a Pastor Rocha, les dice, tienen hambre, y lo hablé hace poco en la iglesia el jueves, les decía, ¿saben ustedes que cuando la multitud tenía hambre, le dijeron a Jesús, algunos discípulos somos así, hermano, nos gustan los chiches, lo fácil, ¿verdad? Así que dijeron, Señor, mira, manda esta gente para que compren comida porque no hay. Los matemáticos del ministerio dicen 200 denarios.
No son suficientes para darle comida a este montón de gente. Así hay gente en la iglesia. No podemos montar, mire, los tesoreros de la iglesia, ahí les va también su pedacito. Cuando Dios tiene la visión de hacer algo, usted no sume cuánto hay. Si Dios le dijo al hombre de Dios, Él va a respaldar. Deje de estar sumando 2 más 2, 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Porque las finanzas del reino no funcionan así. Dios me dice que yo haga, yo lo voy a hacer, aunque no tenga nada. Porque Dios se va a proveer. Nunca pongan de tesorero a un incrédulo. El tesorero tiene que ser alguien de fe. Alguien que le dice, amén, pastor. No hay, pero pongamos manos aquí, pastor. Y no solamente poner manos, también pongo las manos en mi bolsa, pastor. Así que Jesús les dice a ellos, denle a ustedes de comer, le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Qué les dijo? Y se quedan viendo y ¿qué onda? Algunas veces los pastores retamos la fe de los miembros. Le dice a un discípulo, vaya a tal lado, y se queda esperando. ¿Y qué espera? El dinero de la gasolina, pastor. Si se te asigna algo, cumple la asignación que Dios va a proveer. La primera vez que los mandó le dijo, no lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven doble camisa, no lleven nada, sino que el obrero es digno de su salario. Ustedes conocen la historia. Así que eso no es todo, hermanos. Lo más tremendo aquí, y voy a lo que me impresiona esta palabra, es cuando Jesús les dice, miren qué, busquen quién tiene algo de comida. Se imagina entre 5,000 personas buscar quién tiene comida. ¿Cuántos de ellos eran? 12. Y con hambre. Es fácil entre nosotros buscar quién de ustedes tiene algo de pan ahí. Pero entre 5,000, hermano. Allá uno de ellos consigue al niño. El más triste fue el niño. ¿Y por qué me los quitan? Yo pensaba venderlos. Aquí los vendo bien. No, el Señor te los pide. Bueno, tenga. Ese es otro mensaje, la actitud del niño. Y el Señor les dice, tráigamelos acá. Con permiso. Agarró una canastita, dijo, los voy a bendecir. El Señor levantó, bendijo. ¿Cuándo creen que el Señor multiplicó los panes? Que cuando bajó ya había un montón de panes. No había muchos panes. Eran los mismos 5 peces, los mismos 2 panes. O viceversa. ¿Están aquí? Así que al agarrar los panes ya bendecidos, los discípulos debían tener el ingrediente de la fe. Porque te da un pedazo de pan y decirle repártelo. Aló. En obediencia ellos lo hicieron. Pero aquí hay otra cosa antes. Déjenme decirle algo antes. El Señor les dice, pero esperen, antes hagan grupos de 50 y recuéstennos todos. No solamente dijo hagan grupos, recuéstennos. Usted sabe lo que es organizar un grupo de gente hambrienta, hermano. Miren, yo le estoy relatando la historia para que miren la actitud de un hijo espiritual. Es que cuando usted le delega a un hijo espiritual que tiene visión, que usted ha visto el potencial, usted no le demanda lo mismo que a un miembro corriente. Hay hijos que tienen potencial y dicen, el pastor está como que está abusando de mí. Se está pasando conmigo porque solo yo. ¿Y porque no? No, papá, porque usted tiene algo especial. Mire que Josué era tan tremendo que Moisés iba a dormir y él se quedaba durmiendo, orando en medio del templo. Quien va a ser tu sucesor en el ministerio no es aquel haragán que siempre dice que no, es aquel disponible que dice amén, pastor. ¿Está aquí? Aplauda para el Señor si quiere, por favor. ¿Aló? No solamente tenía hambre los 10,000,
sino que también los mismos discípulos tenían hambre. En obediencia se pusieron a organizar. Usted para allá, usted para allá, y usted para allá, y usted para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. No sé cuánto tiempo les llevó, pero si eso comenzó como a las 2, me imagino que terminó como a las 6. Dijo: Señor, ya está. Ahí le dice: ahora repartan. Reparte el pan. Tenga. Entonces, no, espere. No lo reparta, que usted tiene que agarrar su parte. ¿Están aquí? Usted lo reparte, da su parte allá, y cuando le dice él reparte, entrega su parte, pero él se da cuenta que lo que tiene le quedó a él y sigue repartiendo. Todos comieron. La Biblia dice que comieron hasta. ¿Y qué sobró? 12 canastas llenas. Después se les dice: levanten todo, pues. ¿A qué horas crees que comieron los discípulos? ¿Al principio o al final? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Por qué enseño esto? Porque hay muchos que dicen: yo quiero, Señor, que tú me uses, pero solo ven el ministerio, el púlpito. Señor, yo quiero que tú me levantes, Señor. Y no hacen nada. Pueden ver el pastor ahogándose, hermano, pero no se les ocurre levantarse en vaso de agua como pastor. Aló. Había un hermano que decía: el pastor a mí me ignora. Decía: el pastor a mí no me toma en cuenta. Y le llegaron las quejas al pastor. Y el pastor comenzó a predicar. El hermano siempre se sentaba enfrente. Entonces el pastor viene y mientras predicaba dejó caer la toalla al pie del hermano. Y siguió predicando el pastor. Déjela ahí. Siguió predicando el pastor y el hermano no recogía la toalla. El pastor se agachaba y seguía predicando. Y seguía predicando el pastor, y como que vuelves a tirar la toalla casi encima del hermano. ¿Aló? Y el hermano no se da cuenta. Y después llega a la casa y le dice a la esposa: ¿vistes que no me tome en cuenta? Y hasta cómo me tiró la toalla. ¿Se me va a entender? Iglesia, yo no te estoy contando historias para entretenerte. Te quiero enseñar un principio. Voy a finalizar. El principio es que viene una generación emergente. Y esa generación emergente tendrán que ser como los Eliseo. Tendrán que ser como los Josué. Tendrán que ser como los Timoteo, que son los que se pegan como garrapatas a sus pastores y a sus líderes para obtener la unción. Son fieles a ellos, son enseñados por ellos, ven a su autoridad, y aunque le vean los defectos, no son de los que salen corriendo a difundir los defectos de su autoridad, sino que cubren la desnudez de su autoridad. Crecen tanto espiritualmente que dicen: es que mi pastor no es humano, no es perfecto, es un humano, pero que sabe amar a Dios, y hay cosas que él me puede enseñar. Aleluya. Los rebeldes no heredan mantos. Los indiferentes no heredan mantos. Solo los hijos, y no cualquier hijo. Los hijos fieles, los hijos obedientes, los hijos que sí, que saben que se les hereda una visión, porque la visión no se muere contigo. La visión permanece. Aunque Dios te llame, la visión permanece. Se murió Abraham, pero Isaac siguió con la visión. Se murió Isaac, pero Jacob siguió con la visión. Se murió Jacob, pero habían 12 que estaban listos a seguir la visión. Se murieron los 12, pero se multiplicaron en Egipto de tal manera que se hizo una gran nación. Esos 400 y pico, esos millones se murieron, y hoy son la nación más poderosa del mundo, porque fue una visión que nació en el corazón del Padre. La visión no se muere con el hombre.
La visión es mucho más grande que uno. Tenemos la costumbre de ver mi iglesia o la iglesia o mi ministerio. Es que no es ni tu iglesia, no es ni tu ministerio. Dios te asignó a un lugar, te dio un grupo de personas para que cumpliera su propósito. Y tu trabajo debe ser preparar una siguiente generación. Por eso dedique tiempo para formar la siguiente generación. Usted no pierde el tiempo cuando se siente con sus líderes y les enseña, los forma, los educa y les demanda. Porque estos 12, ay hermanos, no se aguantaban entre ellos mismos. Y Jesús no los aguantaba a ellos. Pero los amaba tanto que no dejó de ver el propósito en ellos. Wow, a mí me impresiona saber de que a pesar de que Pedro le negó, Jesús jamás dejó de ver el propósito. No sé si me estás entendiendo. Te descartaste tú mismo, pero Dios no te ha descartado. Escuchaste la palabra de los que te acusaban, pero Dios no te descartó. Cambiaste de actitud por lo mal que te hablaron de tu pastor, pero tú tienes que seguir sirviendo, seguir siendo fiel, porque se trata de tu generación, se trata de tu destino profético, se trata de cumplir tu asignación. Tú no, escucha, el que pierde cuando dice ya no vuelvo a servir, eres tú. Hay 35 o 40 que están esperando la oportunidad, pero Dios insistió tanto en ti que te está esperando para que te comprometas con Él. Se pone de pie, por favor. Levante su mano, por favor. Cuando se llevaron secuestrado a Lot y su familia y todo un pueblo, eran 5 reyes, 5 ejércitos, y Abraham decidió ir a rescatarlos. No tenía guerreros, pero tenía hijos nacidos en casa. Solo eran 320, pero se atrevió a ir a pelear con ellos. Y Dios le dio la victoria. No se conquista con extraños, se conquista con hijos. Lo único que asegura que nuestro ministerio seguirá adelante aún después de nosotros es que tengamos hijos espirituales que amen la visión, que se apropien de la visión. Y no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero llamar a este altar a aquellos hombres y mujeres que hoy han entendido que necesitan paternidad, que tienen a sus padres espirituales, pero que a lo mejor no los habían visto de esa manera. Y también a los padres espirituales, pastores que tienen mentalidad más de pastores que de padres. El pastor tiene que cambiar su mentalidad de pensar en los miembros como miembros, sino como hijos. Yo no les digo hermanos en la iglesia, yo les digo hijos, porque quiero que entiendan eso. Todos aquellos que son hijos, esa generación emergente que dice: yo creo y yo quiero ser esa generación emergente con que Dios cuente para aquí, para ahora y para las siguientes generaciones. Quiero pedirle que pase al altar brevemente. Este pasar al altar no es porque yo voy a orar por usted, sino porque será su respuesta al Eterno. Su respuesta al Eterno. Su respuesta al Eterno. Usted está diciéndole: Señor, cuenta conmigo. Yo soy hijo.
Estoy dispuesto a ir la mía extra. Estoy dispuesto a desvelarme si es necesario. Estoy dispuesto a pagar el precio si es necesario. Porque tú me has llamado a hacer grandes cosas. Y sé que no puedo hacerlo siendo independiente. Que tengo que estar sujeto a una cobertura, a un manto, y ser obediente y ser fiel para que tu reino crezca a través de mi vida. Y no solamente eso, sino que cuando tú seas un padre espiritual, también tendrás hijos que se someterán a ti, porque tienes el derecho legal, escúchame, el derecho legal de exigir obediencia por cuanto tú eres obediente. Levanta tus manos y ríndete al Señor. Los que no tienen revelación dicen: arrastrado viejo, no hay que hacer con su pastor, solo te falta adorarlo. No, no se trata de eso, se trata de reconocer el manto. Se trata de reconocer lo que ese hombre y esa mujer porta. Y sabes de que tú tienes un derecho legal a ese manto solo cuando obedeces y cuando sirves. Solo con hijos se conquistarán las próximas generaciones. Es importante que lo entendamos. Ríndele a Dios tu vida. Ríndele al Señor tu corazón. Dile al Señor que renueve tu mente. Yo sé que a veces por la ausencia de la paternidad biológica nos cuesta aceptar la revelación de la paternidad espiritual. Pero Dios te revelará, te enseñará si te sometes a Él, si te dejas guiar por Él, si te dejas enseñar, déjate corregir. Algunas veces refunfuñarás, pero entenderás que se te corrige porque se te ama. Se te exige porque se ve el potencial que hay en ti. Se te exige porque hay un llamado en ti. Y tú te ves limitado, pero tu Padre espiritual te ve mucho más allá. Mucho más allá. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, mira a tus hijos que están en este altar y los que estamos en este lugar. Señor, haznos entender que nos has plantado en un lugar, que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar firmes en este lugar. Y cito las palabras de Jeremías capítulo 17 verso 8. Señor, para sus vidas y para mi vida, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Echamos raíces donde nos has plantado, Señor, que nuestra hoja estará verde, y cuando venga el año de la sequía no nos fatigaremos ni dejaremos de dar fruto. Que aunque muchos se aparten de ti, nosotros permaneceremos firmes. Señor, que cuando otros se desalienten, nosotros estaremos firmes. ¿Por qué? Porque estamos, aleluya, plantados junto a la corriente de agua. Señor, no importa lo duro o lo fuerte de la calor, la inclemencia del tiempo, seguiremos dando fruto. Porque aunque el río se vea seco, Señor, en las raíces nuestras está pegada al agua, a la fuente de agua que eres tú, Señor. Todo a Cristo me entrego. Adora. Con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarte y agradarte solo a ti. Oh, yo me rindo. Vamos, cántale a Él. Sí, Señor, te adoramos, dile. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, dile a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a
lugar, quiero pedirte que tú te comprometas con Dios y le digas: Padre, hoy decido ser hijo tuyo, pero también hijo espiritual de mi cobertura. Señor, me has plantado en este lugar para ser formado, para dar fruto y para ser, Señor, quien siga el legado que has entregado a mi Padre espiritual. Señor, declaro que la visión y el llamado no se muere con mi líder. Estoy listo, estoy dispuesto no solamente a ser su sucesor, sino a decir presente cuando Dios ponga en su corazón enviarme a otro lado. En el nombre de Jesús, estoy en formación. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Haz en mí, Señor, lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.